En este nuevo capítulo retomamos la ruta, ya con el tema de la nafta resuelto, dejando atrás el aprieto del capítulo anterior. Ahora sí, con el tanque lleno, seguimos avanzando por La Rioja, rumbo al imponente Parque Natural Talampaya. Este será el inicio del camino de regreso a Córdoba, en los últimos días de esta Jaguarundi Moto Adventure por Argentina, donde aún nos esperan encuentros, paisajes memorables y nuevas reflexiones sobre la lucha contra el Chagas. Te invito a suscribirte, darle un me gusta y compartir, para que más personas se sumen a esta aventura en Moto contra el Chagas. Una vez que regreso a la Ruta Nacional 76, tomo a la izquierda, rumbo al Parque Natural Talampaya, en la provincia de La Rioja. Después de una hora recorriendo un paisaje desértico, llego al centro de interpretación. Hace un calor infernal. Este es el complejo turístico Huayga-Graci, Casa del Viento, en el Parque Talampaya. El Sendero del Triásico. Marcel Selfie, ¿no es cierto? Este se ha llamado Riojasaurus incertus. Muy agradable este sendero triásico. Qué bonita la motito, esta Kawasaki que me ha servido tan bien aquí en Argentina. Y después del recorrido, retomo el camino. ¡Qué sitio más espectacular! Argentina es inmensa, las distancias son grandes y los recursos limitados. Como hemos visto en la serie, el trabajo de los organismos del Estado es fundamental, pero no alcanza. Se necesita también el involucramiento de las personas. De ahí nace el proyecto GeoBin. GeoBin es un proyecto de ciencia ciudadana que lo ideamos varios investigadores de CONICET. El objetivo principal era recopilar datos geográficos de vinchuca en todo el país. La distribución había cambiado en el grupo y dijimos: no podemos recorrer un país que es enorme, tenemos que encontrar alguna alternativa novedosa para que la gente pueda mandar los reportes, es decir, sacar una foto de un insecto a ver si es vinchuca o no vinchuca. Y de esa manera nosotros íbamos a tener los datos y podíamos actualizar las distribuciones de vinchuca en nuestro país. Entonces nos quedamos con dos fotos. Con esas dos fotos, una foto de arriba y una foto de abajo, podemos determinar si es una vinchuca o no y podemos llegar a la especie en Argentina, ya que las podemos diferenciar con esas dos fotos. También fuimos dando tranquilidad a aquellas personas que creían que encontraban un trietomino en su casa, que en realidad era otra chinche parecida. Entonces la gente entraba en pánico pensando que lo había picado una vinchuca, que qué protocolo tenía que hacer, a dónde tenía que ir, o estaban dando vueltas mucho tiempo con el insecto que no sabían dónde tenían que llevarlo. Mediante GeoBin lo que también damos entonces es tranquilidad, que ese insecto que le picó no es una vinchuca y que se tiene que quedar tranquilo. Porque muchas veces si te quedás solo con la distribución geográfica de vinchucas y no respondes todo lo demás o no das información sobre todo lo demás, el proyecto no sirve. En este momento estamos recibiendo muchos reportes de vinchucas y de esa manera es ciencia participativa, ciencia ciudadana. Cualquier persona que no tenga un estudio académico puede participar y todos los datos son válidos. El proyecto GeoBin, que estamos tratando de descentralizar lo que es la respuesta hacia los reportes que nos llegan a GeoBin, y la capacitación que estamos empezando a dar en cada provincia me está haciendo conocer realidades diferentes. Como decía también Agu, cada lugar de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo, tiene sus propias características, tiene sus propias idiosincrasias. Este es un ejemplo claro del uso de la tecnología moderna sin olvidarse de lo más importante, las personas.
Ahora mismo se está realizando la prueba piloto para implementar GeoBeam en Brasil y ojalá muy pronto pueda expandirse a toda América Latina. Entro brevemente a Pangancillo, solo para conocerlo, dando una vuelta por el pueblo. Busco un atajo para evitar una gran vuelta y poder llegar a Chilecito. Y dígame, por aquí es que se sale hasta Chilecito. Sí, tiene la ruta 18 que es tierra, son 18 kilómetros. Y ahí tiene el empalme y ya todo asfalto. Un vecino, con la amabilidad característica de los sanjuaninos, me indica cómo tomar la ruta provincial 18. Son 18 kilómetros de camino de tierra, que me ahorrarán unos 40 kilómetros antes de llegar a la famosa Ruta Nacional 40. Me lanzo a la aventura. Disfruto cada kilómetro. Quizás sean los últimos de tierra y arena en esta temporada. Aquí, en la Ruta Nacional 40, la tierra es roja y las formaciones rocosas parecen esculturas naturales. En el Siciliano veo un letrero que dice empanadas. Esto merece ser explorado. Mi experiencia me dice que cuando uno está en un sitio espectacular y ve una pequeña casita que dice empanadas, esta es una parada obligatoria. Mire usted, qué bien. Más rápido entonces. Ahí están las empanadas cocinadas a la perfección. Un deleite. Con la barriga llena, continúo por la Ruta Nacional 40, hacia el departamento de Chilecito. Viajando hacia Miranda y pasando por Vichigasta y Nonogasta. Cruzo al departamento de Independencia y entro en la Ruta Nacional 74. En el camino veo un letrero interesante, Los Colorados. Decido a entrar a explorar. Es una pequeña comunidad ubicada donde antes estaban las vías del tren. Pregunto a una vecina y me comenta que en la caseta hay información para visitar las Rocas Coloradas. Aparco a la sombra de un arbolito y voy a ver de qué se trata. Cuéntame, Juan, ¿cómo es acá la reserva? Tiene varios circuitos en la cueva de Ángel Vicente Peñalosa, uno de los caudillos que se levantó contra el centralismo de Buenos Aires. Toda esa maravilla, sí, es muy muy bonito. Aquí está el puente natural. Esta es una iniciativa comunitaria, es una cooperativa, ¿no? Sí, una cooperativa se llama El Chacho. Muy interesante. Me alegro de haber parado en este emprendimiento comunitario. Sigo por la Ruta Nacional 74. Llego a Patí y veo una moto frente al hotel, así que decido quedarme allí por la noche acompañando a un grupo de 20 motoviajeros de Buenos Aires. Tienen mucho interés en el proyecto y en la enfermedad de Chagas. Igual que ellos, mucha gente con quien conversé en este viaje creía que la picadura de la vinchuca da el Chagas. Sole nos explica. La picadura de la vinchuca no transmite el Chagas. Las vinchucas triatominos utilizan ese tipo de picadura para alimentarse, sin embargo, el parásito se encuentra en las heces, en la materia fecal de la vinchuca, y eso es lo que puede llegar
a transmitir el parásito cuando entra por alguna mucosa, es decir, los ojos, la boca o alguna herida que esté cercana a donde está esas heces con el parásito. En el próximo capítulo comenzará mi último día de viaje en Argentina y el tramo final de regreso a Córdoba, para cerrar esta temporada con nuevas voces, reflexiones y sobre todo con mucha esperanza. Suscríbete, comparte este capítulo y sigamos rodando juntos en Moto contra el Chagas.